La ciudad milenaria de Jerusalén, con sus lugares santos, el Muro de los Lamentos, el Santo Sepulcro y las mezquitas, se encuentra localizada en la parte oriental de la presente ciudad. Esta ciudad ha sido objeto de devoción por millones de personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, nosotros estamos en la parte occidental de la ciudad de Jerusalén, la parte más moderna de la ciudad, con una historia mucho más breve, de casi 150 años. Más precisamente, nosotros estamos ahora en una parte de la ciudad de Jerusalén llamada Givat Ram, lugar que hace las veces de Capitolio del Estado de Israel. En este lugar se encuentran localizadas las instituciones centrales de la nación, tanto políticas como ser las oficinas de gobierno, el Parlamento israelí y la Corte Suprema de Justicia, como así también las culturales, entre ellas el segundo campo de la Universidad Hebrea, la Biblioteca Nacional y el Museo de Israel. Estamos ahora en el Museo de Israel, el museo más grande del país y uno de los 20 museos más grandes del mundo. De facto, hace las veces de Museo Nacional. El mismo fue inaugurado en el año 1965 y se caracteriza por ser un museo multidisciplinario de carácter universal. Como sería de esperar, este museo tiene la colección de arte y etnografía judíos y de arqueología bíblica más importante del mundo. Pero además, este museo tiene una colección muy importante de arte moderno y contemporáneo, la segunda colección de dadaísmo en el mundo, como así también arte del Extremo Oriente, India, China, Japón, como así también de las culturas mesoamericanas y africanas. En una palabra, el Museo de Israel fue concebido con el propósito de presentar la historia del pueblo de Israel no desde una perspectiva nacionalista y etnocéntrica, sino por el contrario, articulada con la historia de la humanidad toda. Las distintas galerías de exhibición están localizadas en la sección este del museo, en edificios construidos por el arquitecto Alfred Mansfeld, en un lenguaje modernista inspirado en el Bauhaus alemán. La única galería profesional localizada al oeste del museo es el Santuario del Libro, cuya inauguración ocurrió el día 20 de abril de 1965, antes de todas las otras galerías del Museo de Israel. Además de su inauguración y localización especial, también su arquitectura es singular. Los diseñadores Armand Bartos y Friedrich Kiesler desarrollaron en este edificio un lenguaje arquitectónico diferente al resto del museo, por medio del cual ellos contaron una historia relacionada específicamente con los rollos del Mar Muerto. Este magnífico edificio fue construido para los primeros 7 rollos del Mar Muerto, descubiertos por beduinos en el año 1947 en la cueva número 1, localizada a 1 kilómetro al norte de las ruinas de Qumran, un lugar ubicado en la costa noroccidental del Mar Muerto. Las estructuras monumentales del exterior, la cúpula blanca y la pared negra, con el contraste de colores y formas geométricas, están íntimamente relacionadas con un tema religioso fundamental presente en estos manuscritos antiguos: el tema de la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la pureza y la impureza. La presencia tan destacada del agua, con la alberca y la fuente, en donde se encuentra instalado el domo del santuario, también está relacionado con el tema de los rollos. El agua evoca aquí el tema de la pureza ritual, que recuerda la presencia de numerosas albercas rituales presentes en Qumran. En el año 2006 se inauguró una ampliación de lo que llamamos hoy el complejo del Santuario del Libro, en donde el antiguo edificio es solo un componente del mismo. Esta ampliación comprende un pequeño jardín arqueológico con piezas de la época grecorromana, que nos permite contextualizar el tema de los rollos del Mar Muerto en su época histórica específica, conocida en la historiografía judía como la época del Segundo Templo, entre los siglos 6 antes de la Era Común y los siglos 1 y 2 de nuestra era. Los trabajos de ampliación se llevaron a cabo entre los años 2004 a 2006. Fue también durante esos años en que se instaló en las inmediaciones del Santuario del Libro el modelo Holy Land de Jerusalén, que desde el año 1966
Había estado localizado en los predios del Hotel Holy Land en el oeste de la ciudad. Este modelo, construido en los años 60 por el profesor Mijael Aviyoná de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el más grande modelo de una ciudad en el mundo, representa a la ciudad de Jerusalén en su máxima gloria, en los años de Herodes el Grande, Jesús y el gobierno romano, antes de su destrucción por estos en el año 70 de nuestra era. Pero sin lugar a dudas, la fama de la ciudad de Jerusalén desde la época bíblica hasta la época romana se debía al Templo de Jerusalén, la institución religiosa central de los judíos. Trabajos de ampliación del antiguo templo, conocido como el Templo de Zorobabel, fueron iniciados por Herodes y duraron unos 80 años. El resultado fue una construcción monumental, con edificios, pórticos, escaleras y patios, recubiertos de materiales costosos. Pero la importancia del modelo en este contexto museológico no radica solamente en dar expresión a esta fastuosidad, sino al mismo tiempo evocar el gran tema de polémica que representó esta institución para algunos círculos judíos piadosos de la época, que vieron este edificio como un antro de corrupción religiosa y moral, entre ellos Jesús y los fundadores de la secta del Mar Muerto. Ahora que hemos colocado a este grupo en el contexto histórico apropiado, ha llegado el momento de dejar el área exterior del santuario y allegarnos a la entrada del museo mismo. Los escalones por los cuales se desciende al santuario del libro remedan los escalones por los cuales se desciende a las albercas rituales de Qumran. Esta evocación por parte de los arquitectos habría tenido como propósito preparar espiritualmente a los visitantes para entrar al santuario del libro, que antes de ser un museo tradicional, el mismo fue construido como si fuera un templo. Una prueba en este sentido es el frente del edificio, que asemeja la arquitectura de tumbas egipcias del tipo mastaba. Cuando uno entra en el santuario del libro, descubre que el espacio interior del museo se divide en 3 salas al igual que templos antiguos. La última sala, en donde se encuentran los mundialmente famosos rollos del Mar Muerto, por debajo de la cúpula blanca, es equivalente al Santo de los Santos en el Templo de Salomón, en donde se hallaban el Arca de la Alianza y los 10 mandamientos. Para llegar a la última sala, hay que atravesar un túnel que se asemeja a las cuevas de Qumran, en donde se hallaron los manuscritos. La idea de los arquitectos era crear en el visitante la sensación de que ellos están por entrar a las cuevas para revivir la experiencia del descubrimiento de los beduinos. A lo largo del túnel se pueden ver artefactos originales provenientes de los edificios y las cuevas de Qumran, que nos permiten entender la vida de los hombres que vivieron en el lugar. Los artefactos en exhibición están hechos de distintos materiales: cuero, madera, cerámica, piedra y metal, que nos permiten entender la vida simple y ascética que este grupo de judíos, probablemente una secta radical del movimiento esenio, llevaron en pleno desierto. Al final del túnel se hallan 2 vasijas originales, que según los beduinos encontraron en ellas los primeros rollos del Mar Muerto. Ello explicaría el buen estado de preservación de estos documentos. La tapa de una de las vasijas recuerda la cúpula blanca, dando la sensación a los visitantes de que están por entrar virtualmente dentro de la vasija en la cueva de Qumran. Los rollos en exhibición en la sala principal del santuario del libro son todos originales, a excepción de uno. La colección del museo revela ser muy variada, presentando distintos géneros literarios. Pero sin lugar a dudas, la fama mundial de estos manuscritos se debe a que entre ellos se descubrieron los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo. En la colección del santuario del libro tenemos 2 copias del libro de Isaías, y una de ellas, el manuscrito A de la Cueva 1, es la copia más antigua completa de algún libro bíblico en el mundo. Este manuscrito es el segundo más extenso de todos los escritos hallados en Qumran. El mismo tiene 7 metros 34 centímetros, escrito en cuero de animal, y está datado para finales del siglo II antes de la era común. En la vitrina central del museo tenemos un facsímil del original, pero en una vitrina lateral tenemos siempre un fragmento del mismo en exhibición. Además de manuscritos bíblicos, la colección contiene otros escritos, como la regla de la comunidad, el rollo del templo o el rollo de Odayot, que nos permiten entender la vida espiritual de estos judíos piadosos que vivieron esperando el final de los tiempos. Entre estos tesoros nacionales,
Uno de ellos es singularmente importante, el comentario de Habacuc, la única copia existente en el mundo de este manuscrito excepcional. Esta composición está datada para la época romana, la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era, escrita en hebreo sobre cuero de animal. Los contenidos de la misma son de un carácter diverso, como ser la desigualdad social, el sufrimiento y persecución de los justos y el final de los tiempos. Esta composición, como el resto de los manuscritos, ha sido objeto de multitud de publicaciones científicas. Sin embargo, nunca antes fue publicada con el propósito de llegar a un público lego en la materia. Por ello, con motivo del 75 aniversario de su descubrimiento, el Museo de Israel y ACC Arte Escrita han llevado a cabo un proyecto editorial pionero en el mundo, sacando este texto de la vitrina del Olimpo académico para difundir sus contenidos entre todas las personas de buena voluntad. Este proyecto editorial, que se inicia con el comentario de Habacuc, está disponible tanto en español como en inglés. Nuestra esperanza es que sea solo el comienzo de una serie de publicaciones sobre el resto de los rollos, por medio de la cual se pueda comunicar al público no especializado sus contenidos tan significativos para todos los hombres interesados en cuestiones del espíritu, cualquiera fuera su confesión religiosa.